libro una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro una hora. Y feliz Navidad a todos. Hoy vamos a contarles El mago de Oz, de Frank Baum. Lyman Frank Baum nació en Nueva York el 15 de mayo de 1856. Fue un autor extraordinario de cuentos, de novelas y de obras de teatro. El éxito comercial le llegó con El mago de Oz, publicada en 1900. Escribió una serie de 14 novelas sobre Oz hasta su muerte en mayo de 1919. El mago de Oz es un cuento maravilloso, lleno de emoción, de aventuras, de historias y personajes extraordinarios. Déjense llevar, piérdanse por el camino de ladrillos de color amarillo. ¿Quién sabe lo que nos podremos encontrar? Vamos allá. Dorothy vivía en medio de las grandes praderas de Kansas con su tío Henry, que era granjero, y su tía Em, que era la mujer del granjero. Su casa era pequeña porque la madera para su construcción tuvo que ser traída en carro desde muy lejos. En la casa hay un agujero cavado en el suelo, el sótano de los huracanes, donde se pueden refugiar si se forma un remolino de esos, capaces de destruir cualquier edificio. Alrededor de la casa solo hay una gran pradera. El sol ha convertido la labrada tierra en una masa gris. Ni siquiera la hierba es verde. Cuando tía Em llegó a Kansas, era una esposa joven y bonita, pero el sol y el viento también la han cambiado, quitándole el brillo de los ojos hasta dejarlos de un triste color gris. Se la ve delgada y pequeña y nunca sonríe. El tío Henry tampoco, trabaja de la mañana a la noche y no sabe lo que es estar contento. También él es gris, desde su larga barba hasta sus toscas botas. Cuando Dorothy, que era huérfana, fue a vivir con ella, tía Em se alarmaba tanto ante las risas de la niña que ahogaba un grito y se llevaba una mano al corazón cada vez que la alegre voz de Dorothy llegaba a sus oídos. Y todavía ahora miraba extrañada a la chiquilla, preguntándose qué era lo que encontraba tan divertido. Totó es el que hace reír a Dorothy y le salva de volverse tan triste como todo lo demás. Totó es un pequeño perro negro, de largo pelo sedoso y vivos ojillos negros que centellean alegres a cada lado de su gracioso hocico. Totó juega todo el día sin cesar y Dorothy juega con él y le quiere mucho. Aquel día, tío Henry se ha sentado en el umbral y observa preocupado el cielo, más gris que de costumbre. De pronto, oyen el débil gemido del viento y ven que a lo lejos la larga hierba forma olas ante la tempestad que se acerca. Entonces llega un agudo silbido por los aires procedente del sur, y también, por ese lado, se ondula la hierba. El tío Henry dice que se aproxima un huracán y corre hacia los cobertizos para ocuparse del ganado. Tía Em le grita a Dorothy que se dé prisa, que tienen que bajar al sótano. Totó saltó de los brazos de Dorothy y se escondió debajo de la cama. La niña intentó cogerle. Tía Em, terriblemente asustada, levantó la trampilla que conducía al oscuro refugio y bajó la escalera. Dorothy había atrapado por fin a Totó y se disponía a seguir a su tía, pero cuando estaba a medio camino llegó un gran aullido del viento y la casa se sacudió de tal manera que la niña perdió pie y de repente se encontró sentada en el suelo. Entonces ocurrió algo muy extraño. La casa dio 2 o 3 vueltas en redondo y poco a poco se elevó por los aires. Dorothy tuvo la sensación de viajar en globo. Los vientos del norte y del sur han chocado justo donde está la casa, que se convierte en el centro mismo del huracán. La enorme presión del viento hace subir la casa más y más, hasta que llega a la cresta del huracán, y allí se queda para ser arrastrada como una pluma a lo largo de kilómetros y kilómetros. El viento aúlla de forma espantosa, pero para Dorothy el viaje resulta bastante cómodo. Parece que la mecen con cuidado, como un bebé en su cuna. Y al ver que no pasa nada horrible, deja de preocuparse. Avanza por el tambaleante suelo hasta la cama y se acuesta. Totó se enrosca a su lado. Dorothy no tarda en cerrar los ojos y quedarse profundamente dormida. Como señala en el prólogo el autor, el folclore, las leyendas, los mitos y los cuentos de hadas han acompañado a la infancia a lo largo de los siglos, pues todo niño sano tiene una saludable e instintiva afición por las historias fantásticas, maravillosas y manifiestamente irreales. Las hadas aladas de Grimm y Andersen han proporcionado más felicidad a los corazones infantiles que el resto de las creaciones humanas. Sin embargo, la educación moderna incluye la moral,
Por consiguiente, el niño moderno solo busca entretenimiento en los cuentos maravillosos y prescinde gustosamente de todos los episodios desagradables. Con esta idea en mente, el cuento El mago de Oz ha sido escrito únicamente para agradar a los niños de hoy día. Aspira a ser un cuento de hadas modernizado, en el que se mantengan el asombro y la dicha y se excluyan las congojas y las pesadillas. Se despertó con una sacudida tan repentina y brusca que si Dorothy no llega a estar acostada en su mullida cama, podría haberse hecho daño. Aún así, el choque la dejó sin aliento y le hizo preguntarse qué habría ocurrido. Totó arrimó su frío hocico a la cara de su ama y gimoteó temeroso. Dorothy se incorporó y notó que la casa ya no se movía. Tampoco estaba a oscuras, porque la brillante luz del sol penetraba a raudales por la ventana, inundando la pequeña estancia. Saltó de la cama y abrió la puerta, con Totó pisándole los talones. Dorothy da un grito de sorpresa y mira a su alrededor con los ojos cada vez más abiertos. Está en un lugar maravilloso. Está lleno de preciosos espacios de verde césped, con soberbios árboles cargados de hermosas y deliciosas frutas, parterres de espléndidas flores. Pájaros de raro y brillante plumaje cantan y revolotean entre los árboles y arbustos. Un poco más lejos corre un río, y para Dorothy el sonido del río es como una canción acostumbrada a las secas y grises llanuras. Un grupo de las más extrañas personas se acerca a la casa. Son de la misma estatura que Dorothy, pero parecen mucho mayores. 3 hombres y una mujer muy vieja, vestidos de forma extraña. La viejecita menuda se acercó a Dorothy, hizo una pequeña reverencia y dijo con voz dulce: «Bienvenida seas al país de los Munchkins, noble hechicera. Te estamos infinitamente agradecidos por haber dado muerte a la malvada bruja del Este, liberando así a nuestro pueblo de la esclavitud». Dorothy la escuchó muy asombrada. ¿Por qué la llamaba hechicera aquella mujercita y decía que ella había matado a la malvada bruja del Este? Dorothy era una niña buena e inocente que se había visto transportada por un huracán a muchos kilómetros de su hogar y nunca había matado a nadie en su vida. Dorothy le dice, efectivamente, que ella no ha matado a nadie, pero la vieja señala una esquina de la casa donde asoman las puntas de unos pies calzados con unos puntiagudos zapatos de plata. Dorothy lanza una exclamación de espanto y entonces la viejecita le explica que aquella era la malvada bruja del Este, que ha tenido esclavizados a todos los Munchkins, haciéndoles trabajar día y noche durante largos años. La viejecita que habla es la bruja del norte, una bruja buena que no tiene tanto poder como la bruja del Este, y le explica que en todo el país de Oz no hay más que 4 brujas, y 2 de ellas, las que viven en el norte y en el sur, son buenas. La del Este era mala y la del Oeste lo es también. La bruja del norte le cuenta que en el centro del país vive Oz, un gran mago, el más poderoso de todos, en la ciudad Esmeralda. Los pies de la bruja muerta desaparecen y solo quedan los zapatos de plata. Dorothy lo único que quiere es volver a Kansas, pero cuando pregunta si saben dónde está, todos le dicen que no. Al oír aquello, Dorothy rompió a llorar, pues se sentía muy sola entre esos extraños personajes. Sus lágrimas parecieron apenar a los Munchkins de corazón muy tierno, porque todos sacaron enseguida sus pañuelos y se pusieron también a llorar. En cuanto a la brujita, se quitó el sombrero e hizo balancear la punta sobre el extremo de su nariz, a la vez que contaba 1, 2, 3 con voz solemne. De pronto, el gorro se transformó en una especie de pizarra que llevaba estas palabras escritas en tiza blanca: que Dorothy vaya a la ciudad Esmeralda. La bruja del norte le dice a Dorothy que tiene que caminar hasta la ciudad Esmeralda, contarle su historia a Oz y pedirle ayuda. Es un largo viaje, a través de una región que a veces es agradable y otras veces oscura y terrible. Y la besa con delicadeza en la frente, diciéndole que nadie se atreverá a molestar a una persona que haya sido besada por la bruja del norte. Sus labios le dejan a Dorothy una marca redonda y brillante, y le explica que el camino de la ciudad Esmeralda está pavimentado con ladrillos de color amarillo. La pequeña bruja saluda a la niña con un simpático gesto de cabeza, da 3 vueltas sobre su talón izquierdo y desaparece sin más. Cuando Dorothy se queda sola, entra en casa, come un poco, se pone un vestido de cuadros azules y blancos, una pequeña gorra rosa, llena una pequeña cesta de pan,
se pone los zapatos de plata de la bruja del este, que le quedan perfectos, y con Totó muy serio detrás de ella, comienza su viaje. Poco después se encarama a la valla de un campo de maíz para descansar. A poca distancia descubre un espantapájaros colocado en lo alto de un palo. Dorothy apoyó la barbilla en una mano y miró pensativa al espantapájaros. Su cabeza consistía en un pequeño saco relleno de paja, al que habían pintado ojos, nariz y boca. Llevaba encima un viejo y puntiagudo sombrero azul que habría pertenecido a algún Munchkin, y el resto de la figura se componía de varias prendas azules, raídas y desteñidas, igualmente rellenas de paja. Las gastadas botas, con vueltas de color azul, eran como las que llevaban todos los hombres de aquel país. El espantapájaros asomaba por encima de las cañas de maíz, apoyado en el palo que tenía en la espalda. De pronto, el espantapájaros le guiña un ojo. La niña se acerca al muñeco de paja y éste la saluda. Dorothy se queda maravillada y entonces el espantapájaros le cuenta que es muy pesado estar colgado allí día y noche para ahuyentar a los cuervos. Dorothy libra al muñeco de su palo. Al ser de paja, pesa muy poco. El espantapájaros se lo agradece mucho y Dorothy le cuenta su historia y le cuenta a dónde va. El espantapájaros se pregunta si el gran Oz le daría a él un poco de cerebro y Dorothy le dice que la acompañe y que si Oz no le da cerebro, tampoco estará peor. Eso es cierto, asintió el espantapájaros y agregó en tono confidencial. A mí no me importa tener el cuerpo, las piernas y los brazos rellenos de paja, porque así nada me duele. Si alguien me pisa los dedos de los pies o me pincha con algo, ni me entero. En cambio, no me gusta que la gente me llame tonto. Pero si mi cabeza está llena de paja, en vez de tener cerebro como la tuya, ¿cómo quieres que sepa nunca nada? Así que vuelven al camino y juntos continúan por la carretera de ladrillos dorados que conduce a la ciudad de Esmeralda. Al cabo de unas horas, el camino se hace escabroso y avanzar por él es difícil. Las granjas ya no están tan bien cuidadas y el paisaje resulta cada vez más triste y solitario. Dorothy come algo, pero el espantapájaros no, porque su boca solo está pintada. Y si le hicieran un agujero en ella, podría comer, pero se le saldría la paja. Se cuentan sus vidas. El espantapájaros no entiende por qué quiere abandonar un mundo tan bonito y regresar a un lugar tan seco y gris como Kansas. Pero Dorothy dice que no lo entiende porque no tiene cerebro. La vida del espantapájaros es muy corta. Le hicieron ayer. Cuando Baum publicó El Mago de Oz, no tenía la más mínima idea del éxito que tendría y hasta qué punto captaría la atención de lectores jóvenes y adultos. En realidad, se convirtió en un superventas de inmediato, y el autor se dispuso a sacar el máximo rendimiento posible de la obra, no solo con la producción de un musical en 1902. Se produjeron películas, la más importante la de la Metro en 1939 con Judy Garland. La película no tuvo mucho éxito al principio, pero en 1956 Oz regresó a la conciencia estadounidense al emitirse por televisión con un éxito extraordinario, seguida por millones de espectadores. El Club Internacional del Mago de Oz, fundado en 1957, ha prosperado y patrocina convenciones y encuentros sobre ese universo literario, además de publicar una importante revista y otras obras relacionadas con el autor y su creación. Al atardecer llegaron a un frondoso bosque de árboles tan enormes y tan juntos que sus ramas se tocaban por encima del camino de ladrillos amarillos. Reinaba bajo los árboles una oscuridad casi total, porque las ramas no dejaban pasar la luz del día. Pero los viajeros no se detuvieron, sino que se adentraron en la espesura. Una hora más tarde, la luz diurna se desvaneció y se encontraron avanzando a tropezones en la oscuridad. La niña no veía absolutamente nada, pero sí Totó, ya que ciertos perros ven muy bien de noche, y el espantapájaros declaró que sus ojos le servían tanto como en pleno día. Así pues, Dorothy se agarró a su brazo y pudo caminar bastante bien. El espantapájaros encuentra una casita y Dorothy se duerme en un lecho de hojas secas en un rincón. El espantapájaros, que nunca se cansa, permanece de pie en otro rincón y allí sigue por la mañana cuando se despierta la niña. Descubren una fuente de agua cristalina y de repente oyen un profundo gemido muy cerca de donde están. Dorothy ve algo que reluce. Uno de los grandes árboles está medio cortado y junto a él, con un hacha levantada en las manos, hay un hombre hecho todo él de hojalata.
Tiene la cabeza, los brazos y las piernas unidas al cuerpo, pero permanece completamente inmóvil, como si no pudiera hacer movimiento alguno. ¿Eres tú quien se ha quejado?, preguntó Dorothy. Sí, contestó el leñador de hojalata. He sido yo. Llevo 1 año quejándome y nadie me había oído ni acudido en mi ayuda hasta ahora. ¿Qué puedo hacer por ti?, quiso saber Dorothy con dulzura, emocionada por la triste voz de aquel hombre. Ve en busca de una aceitera y engrásame las articulaciones, contestó él. Están tan oxidadas que no puedo moverlas. En cuanto esté engrasado, no tardaré en volver a sentirme bien. Dorothy va corriendo a la cabaña y le engrasa todo el cuerpo, hasta que el leñador de hojalata da un suspiro de alivio y baja el hacha. Les da las gracias una y otra vez. Les pregunta qué hacen allí, y Dorothy y el espantapájaros le cuentan sus historias. Luego se pregunta si Oz podría darle un corazón, y se une al grupo para ir a la ciudad de Esmeralda. El leñador de hojalata se echa el hacha al hombro y todos juntos atraviesan el bosque hasta llegar al camino de ladrillos amarillos. Por el camino, el leñador de hojalata les cuenta su historia. Se enamoró de una chica, pero la vieja con la que vivía la chica no quería que se casara, así que fue a ver a la malvada bruja del este y le prometió 2 ovejas y 1 vaca si impedía el casamiento. La bruja encantó el hacha del leñador y primero el hacha le cortó una pierna, luego la otra, luego un brazo, luego el otro, y cada vez el leñador iba encargando a un hojalatero que le haga los miembros que va perdiendo de hojalata. Entonces la endemoniada bruja ordenó al hacha que me cortara la cabeza. Al principio creí que aquel sería mi final, pero el hojalatero acertó a pasar por allí y me hizo una nueva cabeza de hojalata. Pensé que había vencido definitivamente a la malvada bruja del este y me puse a trabajar con más ahínco que nunca. Pero poco imaginaba yo lo cruel que podía llegar a ser mi enemiga. Ideó una nueva manera de matar mi amor hacia la hermosa joven Munchkin e hizo que mi hacha resbalara otra vez, de forma que ahora me partió el cuerpo en 2. Nuevamente vino en mi ayuda el hojalatero y me fabricó un cuerpo de hojalata al que sujetó mis brazos y mis piernas mediante articulaciones para que yo pudiera moverme como antes. Pero, ay de mí, ya no tenía corazón, de modo que no sentía cariño alguno hacia la muchacha y me resultaba indiferente casarme con ella o no. El leñador de hojalata dice que mientras estaba enamorado era el hombre más feliz de la tierra, pero que nadie puede amar si no tiene corazón. Por eso le quiere pedir uno a Oz. Si se lo concede, irá en busca de la muchacha y se casará con ella. En ese mismo momento se oye en las profundidades del bosque un terrible rugido y enseguida un gran león aparece de un salto en el camino. De un zarpazo hace rodar al espantapájaros al otro lado del sendero y luego ataca al leñador de hojalata con sus afiladas garras. Totó corre a ladrarle a la cara y Dorothy, por temor a que el león mate a Totó, se adelanta, despreciando el peligro, y con toda su fuerza abofetea a la fiera en el hocico, al tiempo que le grita que no se atreva a morder a Totó y que debería avergonzarse de atacar a un animalito tan pequeño. El león se frota el hocico dolorido y reconoce que es un león cobarde. Todos le preguntan por qué. Es un misterio, contestó el león. Debí de nacer así. Todos los demás animales esperan de mí que sea valiente, como es lógico, ya que en todas partes el león es considerado como el rey de la selva. Aprendí que si rugía con gran fuerza, todo ser viviente se espantaba y se apartaba de mi camino. Cada vez que me encontraba con un hombre sentía un miedo terrible, pero me bastaba con soltar un rugido para ver cómo salía corriendo. Y escaparía si los elefantes, los tigres o los osos intentaran atacarme, porque soy muy cobarde. Pero apenas me oyen rugir, todos procuran escapar de mí, y yo, claro, les dejo escaparse. Cuando todos le cuentan quiénes son y a dónde van, el león cobarde les pregunta si creen que Oz podría darle valor, y se suma al grupo para ir a la ciudad de Esmeralda. El pequeño grupo reanuda su camino, y el león avanza con majestuosos pasos al lado de Dorothy. Pasan la noche bajo un gran árbol en el bosque. El leñador de hojalata corta un buen montón de leña.
No les queda mucha comida. El león cobarde se mete en el bosque a comer y el espantapájaros coge, para Dorothy, muchas nueces de un nogal. En cuanto se hace de día, Dorothy se refresca la cara en un riachuelo cantarín y poco después todos parten en dirección a la ciudad de Esmeralda. La publicación en 1900 del Mago de Oz, con las maravillosas ilustraciones de Denslow, le permitió a su autor dedicarse por entero a la escritura y al teatro. En realidad, Baum nunca tuvo la intención de crear una saga de libros sobre Oz. No sabía muy bien qué haría con Dorothy y ese paraíso cuando empezó a escribir dejándose llevar por la intuición. No es que Baum fuera un intelectual político, pero Oz se fue convirtiendo en la encarnación de lo que el autor consideraba el paraíso. No fue hasta 1904 que publicó una secuela de Oz, El País de Oz. Las razones por las que continuó con esta historia revelan muchos aspectos sobre la cultura estadounidense y la relación personal entre Baum y la fantasía utópica que literalmente dirigió su vida. No debían de llevar ni una hora andando cuando vieron ante ellos una profunda zanja que atravesaba el camino y dividía el bosque hasta donde alcanzaba la vista. Era una zanja muy ancha y cuando se aproximaron al borde descubrieron que en su fondo abundaban las rocas puntiagudas. Además, las paredes eran tan empinadas que no se podía descender y por un momento temieron que su viaje hubiera terminado. Pero el león cobarde salta la zanja sin problemas y luego les propone a todos saltarla con cada uno de ellos encima. Primero se sube el espantapájaros, que no pesa nada, luego Dorothy con Totó en brazos y por último el leñador de hojalata. Por fin se sientan todos al otro lado para que el felino descanse, ya que sus grandes saltos le han dejado sin aliento y jadea como un perro grande. Al otro lado de la zanja el bosque es muy espeso y sombrío. Empiezan a oír unos ruidos extraños en las profundidades del bosque. El león les susurra que se trata de los Kalidash, unas bestias monstruosas con cuerpos de oso y cabeza de tigre, con unas garras tan largas y afiladas que podrían partir a cualquiera en dos. De repente llegaron ante otro barranco en mitad del camino, pero era tan ancho y profundo que el felino comprendió enseguida que no podrían cruzarlo. Así pues se sentaron a considerar lo que convenía hacer, y después de mucho pensar, dijo el espantapájaros: «En el borde del barranco hay un árbol muy alto. Si el leñador de hojalata logra derribarlo con su hacha de forma que caiga hacia el otro lado, nos servirá de puente». «Es una gran idea», dijo el león. «Cualquiera diría que tienes cerebro en la cabeza en lugar de paja». Así lo hacen, y cuando empiezan a pasar por el improvisado puente, un escalofriante gruñido les hace levantar la vista, y con gran horror ven correr hacia ellos dos imponentes bestias con cuerpo de oso y cabeza de tigre. Todos salen corriendo menos el león cobarde, que suelta un rugido tan sonoro y espantoso que los dos monstruos se detienen y miran a su enemigo sorprendidos. El león cobarde aprovecha y corre también por el puente, pero entonces el espantapájaros tiene la idea de cortar el extremo del árbol de su lado y el tronco cae con estruendo al barranco y arrastra consigo a los dos horribles monstruos que se estrellan contra las puntiagudas piedras del fondo. Esta aventura hizo que los viajeros sintieran aún más ansias de salir de la espesura y caminaron tan aprisa que Dorothy se fatigó y tuvo que montar a lomos del león. Por fortuna, el bosque se iba haciendo menos espeso a medida que avanzaban y por la tarde se hallaron de repente ante un ancho río que fluía rápidamente ante ellos. En la orilla de enfrente, el camino de ladrillos amarillos proseguía por un paisaje precioso, lleno de verdes prados salpicados de flores, y a ambos lados del sendero crecían árboles cargados de deliciosas frutas. El leñador de hojalata hace una barca y se meten en el río. Todo va bien, al principio, porque cuando llegan al centro del río son arrastrados por la corriente que los aleja cada vez más del camino de ladrillos amarillos. Las pértigas no llegan al fondo, pero el espantapájaros da un empujón tan fuerte con su pértiga que se le engancha en el fango del fondo y antes de que pueda soltarla, el pobre muñeco de paja se queda colgado del palo en medio del agua. El león cobarde tiene que saltar del agua y el leñador de hojalata le sujeta el rabo y así consiguen, mucho más abajo, llegar a la orilla. Cuando han descansado un poco, empiezan a caminar por la ribera del río hacia arriba para encontrar de nuevo el camino de ladrillos amarillos. Un poco más arriba ven al espantapájaros en medio del río, agarrado a su pértiga.
En ese momento pasa volando una cigüeña que se presta a ayudarles y como el espantapájaros pesa tan poco, le lleva sin problemas hasta la orilla. Continúan el camino hasta llegar a un inmenso campo de amapolas. A cada paso aumentaba el número de las rojas amapolas, mientras se reducía el de las otras flores, y por fin se hallaron en medio de una inmensa pradera de amapolas. Es bien sabido que donde se encuentran muchas de estas flores juntas, su aroma resulta tan intenso que cualquiera que lo respire cae dormido, y que si no es alejado del perfume de las flores, seguirá durmiendo para siempre. Pero Dorothy lo ignoraba, aparte de que tampoco podía alejarse de aquellas amapolas que crecían por todas partes. Así que pronto los párpados empezaron a pesarle y sintió un deseo incontenible de sentarse a descansar y dormir. Pero siguen andando, hasta que Dorothy no puede más. Los ojos se le cierran en contra de su voluntad y cae profundamente dormida entre las amapolas. Los únicos que no tienen problema con el aroma de las amapolas son el espantapájaros y el leñador de hojalata, por no ser de carne y hueso, así que le dicen al león que salga corriendo para salir de allí, y ellos cargan a Dorothy en brazos. Cuando llevan ya un buen trecho, encuentran al león cobarde dormido entre las flores, pero no pueden con él, así que siguen con Dorothy adelante. Llevan a la niña dormida a un bonito lugar junto al río, cuando de pronto oyen un profundo gruñido y al volver la cabeza, el leñador de hojalata ve que un gran gato montés amarillo se aproxima saltando por la hierba persiguiendo a un pequeño ratoncito de campo. Pese a no tener corazón, pensó que no era justo que el gato montés intentara dar muerte a una criatura tan bonita e indefensa. Así pues, el leñador de hojalata alzó su hacha y cuando la fiera estuvo a su altura, le atizó tal golpe que la cabeza quedó separada limpiamente del cuerpo, que rodó hasta sus pies partido en dos. El ratón de campo se detuvo en seco al verse libre de su enemigo y se dirigió lentamente hacia el leñador de hojalata, diciendo con su vocecilla chillona: «¡Gracias! ¡Muchas gracias por haberme salvado la vida!». Resulta que ha salvado la vida nada menos que a la reina de todos los ratones de campo, que le dice que en adelante todos los ratones de campo le servirán y obedecerán hasta sus más mínimos deseos. El espantapájaros entonces les pide que salven al león. El leñador de hojalata construye rápidamente una carreta y millares de ratones grandes, pequeños y de tamaño mediano suben al león cobarde en la carreta y la arrastran fuera del campo de amapolas. Antes de irse, la reina de todos los ratones de campo les dice que si les vuelven a necesitar, no tienen más que llamarles. Cuando el león cobarde está recuperado, reemprenden la marcha y no tardan en descubrir de nuevo el camino de ladrillos amarillos. Se están acercando a la ciudad de Esmeralda porque todo empieza a ser verde. Se paran en una casa de campo bastante grande para preguntar y allí les hablan del mago de Oz. Dicen que nadie le ha visto jamás. Es un poderoso mago que puede adquirir cualquier forma. Hay quien dice que parece un pájaro. Otros afirman que es una especie de elefante y, según otros, tiene aspecto de gato. También hay quien afirma que se aparece como preciosa hada o como un duende o bajo la forma que le apetezca. Pero ningún ser viviente sabe cómo es el verdadero Oz. Se quedan a dormir en la casa y a la mañana siguiente reanudan la marcha y no tardan en distinguir un precioso resplandor verde en el cielo, a poca distancia de ellos. Es la ciudad de Esmeralda. Las novelas de Oz muestran que la gente puede convivir con los objetos y la naturaleza de una forma que ni era ni es la forma habitual de establecer y forjar afinidades, relacionarse en Estados Unidos. Estos libros han fomentado en cierto modo la comprensión de una utopía que está vinculada con la recepción de Oz como regalo. Los libros de Baum están conectados y de alguna forma dependen unos de otros. Representan el proceso creativo a lo largo del cual los personajes comparten regalos y dones entre ellos. Oz se construye como un hogar utópico a partir de estas relaciones, y su desarrollo gradual a principios del siglo XX sirve como contramodelo al crecimiento del intercambio de mercancías capitalista. A medida que avanzan, el resplandor verde se hace cada vez más intenso. Una gran muralla circunda la ciudad. Al final del camino de ladrillos amarillos hay una enorme puerta llena de esmeraldas. Junto a la puerta hay un timbre.
Dorothy pulsa el botón y la gran puerta se abre lentamente. Se encuentran entonces en un salón con una bóveda muy alta, con paredes llenas de esmeraldas incrustadas que resplandecen. Ante ellos aparece un hombrecillo del tamaño de los Munchkins, totalmente vestido de verde, que les pregunta qué buscan. Dorothy contesta que vienen a ver al Mago de Oz. El hombre queda muy sorprendido porque hace años que nadie le pide ver a Oz y les dice que espera que no sea para ninguna tontería. Gobierna el país con sabiduría y justicia, pero se muestra implacable con quienes no son honrados o solo se le acercan movidos por la curiosidad. Muy pocos son los que hasta ahora se han atrevido a desear ver su rostro. Yo soy el guardián de las puertas, y dado que solicitáis ver al gran Oz, debo conduciros a su palacio. Pero antes tenéis que poneros gafas. Todos los habitantes de Ciudad Esmeralda llevan gafas, para que el brillo no les ciegue. Les lleva a un baúl y coloca a cada uno unas gafas adaptadas a su tamaño, que se cierran detrás con una cerradura para que no se las puedan quitar. Luego toma una gran llave de oro y abre otra puerta. Dorothy y sus amigos se quedan deslumbrados ante el brillo de la maravillosa ciudad donde todo es verde. Todo el mundo tiene un aspecto alegre y próspero. Y al fin llegan al palacio de Oz, el gran mago. Un soldado va a avisar a Oz y todos se quedan esperando. Cuando el soldado vuelve les dice que Oz les concederá una audiencia, pero que será cada uno solo y no admitirá más que una visita al día. Así que les muestran las habitaciones donde podrán descansar hasta ese momento. A la mañana siguiente, una doncella vestida de verde acude en busca de Dorothy, la viste con un vestido de brocado verde y la lleva hasta el salón del trono. Dorothy entra con decisión. Un imponente trono se alza en medio del salón. En medio del trono había una enorme cabeza, sin cuerpo que la soportara, ni brazos ni piernas. Era completamente calva, pero tenía ojos, nariz y boca, y era mayor que la cabeza del gigante más grande que imaginarse pueda. Cuando la niña miró asombrada y temerosa al monstruoso ser, los ojos de éste se movieron poco a poco hasta fijarse en ella, duros e inmóviles. Luego se abrió la boca, y Dorothy oyó una voz que le decía: «Soy Oz, el grande y terrible. ¿Quién eres tú y por qué me buscas?» Y Dorothy le cuenta quién es y lo que quiere: volver a Kansas, donde viven el tío Henry y la tía Em. El gran mago de Oz le pregunta de dónde ha sacado los zapatos de plata, y Dorothy le cuenta que son de la malvada bruja del este y que su casa cayó sobre ella y la mató. Los ojos parpadean 3 veces, luego miran al techo y al suelo, y finalmente se fijan en ella de nuevo. «Bien», dijo la cabeza. «Voy a darte mi respuesta. No tienes derecho a esperar de mí que te devuelva a Kansas, a menos que hagas algo para devolverme el favor. En este país cada cual tiene que pagar por lo que recibe. Si deseas que yo haga uso de mis poderes mágicos para enviarte de nuevo a casa, primero debes hacer algo por mí. Ayúdame tú primero, y entonces te ayudaré yo a ti». «¿Qué debo hacer?», quiso saber Dorothy. «Matar a la malvada bruja del oeste», contestó Oz. Dorothy protesta y se echa a llorar, desconsolada. Pero el gran mago de Oz le dice que se vaya y que no pida verle de nuevo mientras no haya cumplido su misión. Dorothy abandona muy triste el salón del trono, vuelve a su cuarto, se acuesta y llora hasta quedar dormida de cansancio. En los días sucesivos van entrando el espantapájaros, que ve a Oz en forma de una dama muy hermosa, el leñador de hojalata, que le ve en forma de una fiera espantosa, y el león cobarde, que ve a Oz en forma de una gran bola de fuego. Y a todos les dice que ayuden a Dorothy a matar a la malvada bruja del oeste y que le traigan las pruebas de su muerte, y entonces les concederá el seso, el corazón y el valor. Cuando todos se reúnen, se dan cuenta de que no les queda más remedio que intentarlo. El guardián de las puertas les libra de sus gafas verdes y se van hacia el lugar donde reside la malvada bruja del oeste, en el país de los Winkies, siempre hacia el oeste. Empiezan a andar
y por la noche se echan a dormir sobre la hierba. La malvada bruja del oeste tenía un solo ojo, pero este era tan poderoso como un telescopio y podía verlo todo. Sentada en la puerta de su castillo, miró casualmente a su alrededor y descubrió a Dorothy dormida en el campo, rodeada de sus amigos. La distancia que les separaba era grande, pero a la bruja le molestó verles en sus dominios y tocó un silbato de plata que llevaba colgado del cuello. Inmediatamente acudieron hacia ella innumerables lobos, procedentes de todos los rincones. Tenían las patas muy largas, ojos fieros y afilados dientes. Pero por suerte, el leñador de hojalata y el espantapájaros están de guardia y oyen acercarse a los lobos. El leñador alza su hacha, que ha afilado de nuevo, y cuando el primer lobo llega, deja caer el arma y le corta la cabeza de un tajo. Apenas vuelve a levantar el hacha cuando aparece el segundo lobo, que tiene el mismo fin. 40 lobos forman la manada y los 40 mueren bajo el hacha del leñador de hojalata. Después de comer, los amigos reanudan su camino. Cuando la malvada bruja se asoma a la puerta de su castillo y mira a su alrededor con aquel único ojo tan potente y ve a todos sus lobos muertos, toca 2 veces el silbato de plata. Inmediatamente acudió volando una enorme bandada de cuervos, tan grande que oscureció el cielo, y la malvada bruja del oeste dijo al rey de los cuervos: «Atacad enseguida a los desconocidos, arrancadles los ojos y hacedlos pedazos». Los cuervos se echaron a volar en dirección a Dorothy y sus compañeros. La niña se asustó mucho cuando los vio llegar, pero el espantapájaros dijo: «Dejádmelos a mí, echaos al suelo junto a mí y no os pasará nada». Cuando los cuervos ven al espantapájaros, se asustan mucho y ninguno de ellos se atreve a acercarse más. Pero su rey dice que solo es un muñeco de paja y se acerca a él para sacarle los ojos. El espantapájaros lo agarra por la cabeza y le retuerce el cuello. Y a los 40 cuervos les hace lo mismo. La rabia de la malvada bruja del oeste es terrible y entonces toca 3 veces su silbato de plata. Al instante se oye un intenso zumbido en el aire y aparece un enjambre de abejas negras que se lanzan hacia Dorothy y sus amigos. Pero el espantapájaros encuentra enseguida la solución. «Quítame toda la paja y espárcela por encima de la niña, del perro y del león», indicó. «De esta manera no podrán picarles». Así lo hizo el leñador de hojalata, y como Dorothy se acurrucó junto al león con el perrito en brazos, la paja bastó para cubrirles por completo. Llegaron las abejas, y como solo encontraron al leñador, se arrojaron sobre él y rompieron sus aguijones contra la hojalata sin que el leñador sintiera dolor alguno. Y como las abejas no pueden vivir cuando se les rompe el aguijón, aquello fue el fin de todo el enjambre, que quedó esparcido por el suelo alrededor del leñador de hojalata, como pequeños montoncitos de fino carbón. La malvada bruja del oeste se encoleriza de tal forma que llama a una docena de sus esclavos, los Winkies, y les da afiladas lanzas para que con ellas destruyan a los desconocidos. Cuando los Winkies se acercan, el león cobarde suelta un tremendo rugido y se abalanza sobre ellos, y los pobres Winkies huyen como alma que lleva el diablo. Y entonces la malvada bruja del oeste saca de su armario un gorro de oro que tiene poderes mágicos. Su dueño puede llamar 3 veces a los monos alados, que obedecen en el acto cualquier orden. Pero nadie tiene derecho a servirse más que 3 veces de esas extrañas criaturas. La malvada bruja ya lo ha utilizado 2 veces. Una cuando hizo de los Winkies sus esclavos y otra cuando luchó contra el propio mago de Oz, arrojándole del país del oeste. Así que dice las palabras mágicas, el cielo se oscurece y un sordo rumor llena los aires, transformándose en el intenso batir de numerosas alas, en una gran confusión de parloteos y risas. Algunos de los monos se apoderaron del leñador de hojalata y se lo llevaron por los aires hasta un paraje cubierto de puntiagudas rocas. Allí soltaron al pobre leñador, que cayó desde gran altura y quedó tan maltrecho y abollado entre los pedruscos que no pudo moverse ni emitir un gemido. Otros monos agarraron al espantapájaros y con sus largos dedos le sacaron toda la paja del cuerpo y de la cabeza. A continuación hicieron un lío con sus sombreros, sus botas y ropas y lo lanzaron a las ramas más altas de un enorme árbol. Los monos restantes arrojaron recias cuerdas alrededor del león y le dieron muchas vueltas, de modo que el animal, inmovilizado el cuerpo, la cabeza y las patas, no pudiera morder ni dar zarpazos ni luchar de manera alguna.
Los monos alados lo levantaron y lo llevaron volando al castillo de la bruja, donde fue encerrado en un angosto patio rodeado de una alta reja para que no pudiera escapar. A Dorothy, en cambio, no le hicieron nada. Porque las fuerzas del bien son superiores a las del mal, y el jefe de los monos alados ve en su frente la marca de la buena bruja del norte, ese beso que la dejó. Así que la toma delicadamente en brazos y la transporta hasta el castillo, donde Dorothy queda depositada en el umbral de la puerta principal, y los monos alados desaparecen en el horizonte. La malvada bruja del oeste se queda muy preocupada al ver la señal en la frente de Dorothy y luego mira los pies de la niña y al descubrir sus zapatos de plata se echa a temblar de miedo. Pero también se da cuenta de que Dorothy ignora la fuerza maravillosa de sus zapatos de plata, así que piensa en cómo quitárselos. Primero la lleva a la cocina, donde la pone a fregar. La vida de Dorothy se va haciendo muy triste a medida que comprende que su regreso a Kansas es más difícil que nunca. A veces llora horas y horas con Totó a sus pies. La bruja tenía demasiado miedo de la oscuridad para penetrar de noche en el cuarto de la niña para apoderarse de los zapatos, y su temor al agua era todavía superior al que le infundía la oscuridad, de modo que nunca se acercaba cuando Dorothy estaba en el baño. Jamás tocaba el agua, ni permitía que el agua la tocara a ella de ninguna manera. La malvada bruja del oeste pone una trampa a Dorothy, que al caerse pierde uno de sus zapatos. La bruja se apodera rápidamente de él y se lo pone. La niña se disgusta mucho y le grita que se lo devuelva, pero la bruja dice que no le da la gana. Esto indigna tanto a la niña que toma un cubo de agua y se lo tira a la malvada mujer, mojándola de la cabeza a los pies. Al instante, la bruja lanza un grito de terror y mientras Dorothy la mira con asombro, empieza a encogerse y derretirse hasta convertirse en una parda masa informe que se va extendiendo por todo el limpio suelo de madera de la cocina. El león cobarde sintió una inmensa alegría al saber que un cubo de agua había derretido a la malvada bruja, y Dorothy abrió enseguida la puerta de su prisión. Juntos entraron en el castillo, donde lo primero que hizo la niña fue convocar a todos los Winkies para comunicarles que habían dejado de ser esclavos. Entonces piden ayuda a los Winkies para rescatar a sus amigos. Encuentran al leñador de hojalata maltrecho y retorcido, pero los hojalateros Winkies le dejan como nuevo. Luego todos se ponen a buscar al espantapájaros. Está en lo alto de un árbol de extraordinaria altura, y el tronco es tan liso que nadie puede trepar por él, así que el leñador de hojalata lo corta y las ropas del espantapájaros se desprenden de las ramas. Todos vuelven al castillo, donde las rellenan con paja limpia y fresca. Una vez que están todos juntos deciden volver a la ciudad de Esmeralda, pero antes de partir, Dorothy coge el gorro de oro. No existe camino hasta la ciudad de Esmeralda. Los 4 viajeros se agotan enseguida, no saben por dónde ir. Entonces a Dorothy se le ocurre llamar a la reina de los ratones, que nada más aparecer le sugiere que utilice su sombrero mágico y llame a los monos alados. Dorothy pronuncia las palabras mágicas y aparecen los monos alados. Les llevan por los aires hasta la ciudad de Esmeralda. Dorothy miró hacia abajo y vio las verdes y relucientes murallas de la ciudad de Esmeralda a poca distancia de ellos. Le sorprendió la rapidez con que volaban los monos, pero se alegró de que el viaje hubiese llegado a su fin. Las extrañas criaturas depositaron a los amigos con todo cuidado en el suelo, delante de la puerta de la ciudad. El rey saludó con una reverencia a Dorothy y partió veloz, seguido de toda su bandada. Pero Oz no los recibe. Pasan los días y nada, hasta el punto de que Dorothy dice que si no les recibe, llamará a los monos alados de nuevo. Así consiguen entrar en el salón del trono. Solo se oye la voz de Oz, pero nadie le ve. Le buscan por todos lados y al final descubren detrás de un biombo a un hombre menudo y viejo, de cabeza calva y cara arrugada, que parece tan asombrado como ellos mismos. «Todos estabais equivocados», explicó humildemente aquel hombre menudo. «Estaba fingiendo». «¿Fingiendo?», gritó Dorothy. «¿Acaso no eres un gran brujo?» «Chitón, pequeña», dijo el viejo. «No hables tan alto, que pueden oírte y eso sería mi ruina. Todos creen que yo soy un poderoso mago».
¿Y no lo eres?, inquirió la niña. En absoluto, querida. Soy un hombre normal y corriente. Eres más que eso, señaló el espantapájaros. Eres un farsante. Nadie más sabe su secreto. Utiliza decorados y efectos para dar miedo y no dejarse ver. En realidad, nació en Omaha, cerca de Kansas, y se hizo aeronauta. Un día, una corriente de aire se llevó su globo hasta llegar allí. Le dice al espantapájaros que él no necesita cerebro, que cada día que pasa aprende algo, que solo la experiencia proporciona sabiduría, pero que si quiere, al día siguiente rellenará su cabeza de cerebro. Al león le dice que ya es bastante valeroso, pero que lo que le falta es confianza en sí mismo, que todo el mundo se asusta cuando se enfrenta con el peligro, pero que el verdadero valor consiste en enfrentarse con el peligro pese a su miedo. Pero si quiere, al día siguiente le dará valor. Al leñador de hojalata le dice que se equivoca al desear un corazón, que solo sirve para hacer desgraciadas a las personas, pero que si quiere, al día siguiente le dará un corazón. Lo único que no sabe es cómo devolver a Kansas a Dorothy. Solo os pido una cosa a cambio de mi ayuda, que guardéis mi secreto y no contéis a nadie que soy un farsante. Todos se comprometieron a no decir nada y regresaron a sus habitaciones de muy buen humor. Hasta Dorothy confiaba en que el grande y terrible farsante, como ella le llamaba ahora, encontraría un modo de devolverla a Kansas. En tal caso, estaba dispuesta a perdonarle cualquier cosa. Al espantapájaros le desata la cabeza y se la rellena con salvado y un montón de alfileres y agujas. El espantapájaros queda complacido y orgulloso, se siente sabio. Al leñador le abre un agujero en su pecho para poder colocar el corazón en su sitio, un bonito corazón, hecho enteramente de seda y relleno de serrín. Al león le da de beber el líquido de una botella verde y le dice que es valor y que para tenerlo dentro solo hay que bebérselo. El león deja el plato vacío y al terminar se siente lleno de valor. Todos los componentes del grupo están satisfechos, menos Dorothy. Al cuarto día, por fin, Oz la manda a llamar y le propone que se suban ambos en un globo y vuelvan así, ella a Kansas y él a Omaha. Construyen el globo, pero cuando Dorothy está a punto de subir, un golpe de viento se lo lleva, alejando para siempre a Oz de su ciudad. Los habitantes de la ciudad Esmeralda eligen entonces al espantapájaros para que les gobierne. Dorothy decide volver a llamar a los monos alados para que la lleven al otro lado del desierto, pero el rey mono le dice que no pueden alejarse de ese país. Un soldado les sugiere entonces una solución. La bruja del sur. Es la más poderosa de todas las brujas y reina sobre los Quadlings. Además, su castillo se halla al borde del desierto, de manera que tal vez conozca un modo de cruzarlo. Glinda es una buena bruja, ¿verdad?, preguntó la niña. Eso opinan los Quadlings, informó el soldado. Y desde luego es amable con todo el mundo. He oído decir que Glinda es una mujer hermosa, que sabe mantenerse joven pese a los muchos años que tiene. ¿Cómo puedo llegar a su castillo?, quiso saber Dorothy. El camino avanza directo hacia el sur, pero dicen que está erizado de peligros para los viajeros. Todos deciden ir hacia allí y ayudar a Dorothy. Primero se encuentran con un bosque cuyos árboles les impiden pasar, pero el leñador se abre camino con su hacha. Luego llegan al delicado país de porcelana, donde todos son frágiles y pequeños. Después llegan a una región muy desagradable, llena de lodazales y marismas y cubierta de alta y espesa hierba. Aunque al león le encanta esa zona, descubren que los animales salvajes de allí, de todas las especies, están celebrando una asamblea para luchar contra su mayor enemigo, una araña que tiene el cuerpo como un elefante y 8 patas como troncos de árbol. El león se ofrece a luchar contra ella y la vence en una dura batalla. Todos los animales le proclaman su rey y él promete volver y gobernarles. Para atravesar el siguiente territorio, el país de los Quadlings, tienen que pedir ayuda de nuevo a los monos alados, que les llevan al país de los Quadlings. El país de los Quadlings parecía rico y feliz. Había allí campos de grano maduro, atravesados por bien pavimentados senderos y alegres arroyos cantarines cruzados por sólidos puentes. Tanto las vallas como las casas y los puentes estaban pintados de rojo brillante, así como eran amarillos en el país de los Winkies y azules en el país de los Munchkins.
Los mismos quadlings, que eran bajitos y regordetes y de buen carácter, iban todos vestidos de rojo, de modo que destacaban mucho sobre el verde césped y las doradas espigas. Glinda, la bruja buena del sur, les recibe al fin. Dorothy le cuenta su historia y le dice que solo quiere volver a Kansas. Glinda besa la dulce carita que la niña levanta hacia ella y le dice que a cambio le tiene que dar el gorro de oro. Los 3 trabajos que pide a los monos alados es: 1. Que lleven al espantapájaros a la ciudad Esmeralda; 2. Al león a la colina de la cabeza de martillo; y 3. Al leñador al país de los Winkies para gobernarles para siempre. Luego entrega el gorro de oro al rey mono para que él y su banda sean libres para siempre jamás. Luego se vuelve hacia Dorothy. Tus zapatos de plata te llevarán por encima del desierto, explicó Glinda. De haber conocido sus poderes mágicos, podrías haber vuelto junto a tu tía Em el primer día que llegaste a este país. Pero entonces yo nunca habría conseguido mi estupendo cerebro, exclamó el espantapájaros. Podría haber pasado toda mi vida en el maizal del granjero. ¿Y yo no habría obtenido mi precioso corazón?, indicó el leñador de hojalata. Habría permanecido tieso y oxidado en aquel bosque hasta el fin del mundo. Y yo habría seguido siendo un cobarde para siempre, agregó el león. Y ningún animal de la selva se habría dignado a dirigirme la palabra. Los zapatos de plata tienen una magia maravillosa y pueden transportarla a cualquier parte del mundo. Solo tiene que golpear 3 veces un tacón contra otro y ordenar a los zapatos que le lleven a donde quiera ir. Besa entre lágrimas a sus 3 compañeros, toma a Totó en brazos y choca 3 veces los tacones de sus zapatos. Al instante se ve girando por el aire rápidamente. Dorothy rueda por la hierba, está en la extensa pradera de Kansas y delante de ella se alza la nueva granja que tío Henry ha construido. Al salir de casa para regar las coles, tía Em alzó la mirada y vio a Dorothy corriendo hacia ella. «Mi niña querida», gritó estrechando a la pequeña entre sus brazos y cubriendo su carita de besos. «¿De qué parte del mundo vienes?» «De la tierra de Oz», dijo Dorothy muy seria. «Y aquí también está Totó. Y...» «Oh, tía Em, no hay nada como estar en casa». Y así les hemos contado El Mago de Oz, de Frank Baum. Hemos seguido la edición de Penguin Clásicos, con traducción de Herminia Dauer y una introducción de Jack Sipe, de la que hemos citado algunos fragmentos. La semana que viene nos vamos a ver 2 veces, porque en Nochevieja, la noche del 31 al 1, a las 5 de la mañana, nuestro horario habitual, les vamos a contar Luces de Bohemia, de Valle Inclán. Qué mejor que terminar este 2020 con un esperpento. Y el domingo, la noche del sábado al domingo, nos volveremos a encontrar ya en 2021 con Carmen, de Próspero Mérimée. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.